Buenas tardes. Continúo el relato de la Guerra Civil Española en tiempo real, donde quedó interrumpido en el vídeo anterior. Debió de haber algún problema con el límite de la memoria del móvil y me quedé, no voy a decir a medio discurso, sino prácticamente al final. Me quedaban unos 2 o 3 minutos de relato. Y estaba comentando los últimos momentos de José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española, que fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 en Alicante. Según cuentan, le estaba diciendo, sus últimas palabras las dirigió al pelotón de ejecución, que según algunas fuentes eran 6 milicianos anarquistas y 6 comunistas, pero es más probable la versión de que fueran 12 guardias de asalto, que eran los que custodiaban la prisión. Como su hermano Fernando no había sido condenado a muerte, solicitó directamente a los guardias que iban a fusilarle: como siempre que se fusila se derrama sangre, quisiera que se hiciera desaparecer la que yo vierta para que mi hermano no la vea. Estas son posiblemente las últimas palabras de José Antonio, aunque hay algunos puntos, discutibles en cuanto a sus últimos momentos. No está demasiado claro, ya decía, si el gobierno autorizó o no la ejecución. Existe un parte, un oficio que cita Martínez Reverte en el libro La batalla de Madrid, en el que se autorizaba la ejecución y estaba firmada por la Comisión de Orden Público, por Rafael o Roberto R. Llopis, líder de la Comisión de Orden Público de la provincia de Alicante, con el visto bueno del gobernador civil, que no era Monzón como se suele aparecer en algunos textos, porque Rafael Monzón sería nombrado en 1937, y en todo caso lo que no está claro es si se recibió o no el enterado del Consejo de Ministros. Y en este oficio se autorizaba la ejecución de José Antonio Primo de Rivera y los 2 falangistas y 2 requetés de la provincia de Alicante, que fueron fusilados acto seguido, que eran Ezequiel Mira, Luis Segura, Vicente Muñoz y Luis López. De esta manera se pone fin a la vida del principal líder de la Falange. Teóricamente el sustituto natural era Raimundo Fernández Cuesta, pero en la práctica el partido no tiene libertad de acción, porque Franco ha asumido todos los poderes y la presencia de cualquier líder falangista, como se verá en 1937, no es tolerable sino como sumisión a la figura del caudillo. Por lo tanto, hubiera sobrevivido o no José Antonio a la guerra, no tenía opción de discutir la autoridad franquista. Pero como ya he comentado, a Franco le vino bien que José Antonio se uniera a Ledesma Ramos y a Onésimo Redondo entre las víctimas de la guerra civil, porque cuantos menos líderes carismáticos tuvieran otros partidos, más fácil para él sería acumular el poder político. En todo caso, la responsabilidad por la muerte de José Antonio recae exclusivamente en las autoridades republicanas. También comentaba la muerte de Durruti, que murió en combate, ya sea por un disparo accidental o por fuego enemigo, el 20 de noviembre tras ser herido en la ciudad universitaria, y el 21 de noviembre era enterrado en Barcelona en un acto multitudinario, en el cementerio de Montjuïc, junto con, fue enterrado al lado de las tumbas de Francisco Ascaso, también líder anarquista muerto durante el asalto al cuartel de las Atarazanas el 20 de julio, y Francisco Ferrer y Guardia, líder de la Escuela Moderna, que fue fusilado en 1909 tras ser acusado falsamente de haber instigado la Semana Trágica de Barcelona. En la muerte de Durruti y de José Antonio sucede más o menos aproximadamente en el mismo momento en que se queda estancado el Frente de Madrid. Es decir, desde el día 7 las fuerzas de Varela están asaltando la zona occidental y sur, han logrado cruzar el Manzanares, pero desde el 18 de noviembre no se ha pasado del Hospital Clínico.
Por lo tanto, el día 23 de noviembre, en la población de Leganés, a varios kilómetros al sur de Madrid y hoy integrada en la área metropolitana, se reúne el general Franco con sus subordinados militares para tratar la situación del frente, la estrategia a seguir. Franco considera que los asaltos frontales son inútiles, que no se puede pasar de donde se ha llegado y que es mejor realizar una serie de maniobras de envolvimiento por el norte y el sur de la ciudad a lo largo de los meses siguientes. Varela, jefe de la séptima división, que dirige las fuerzas de asalto directamente sobre la capital, no está de acuerdo. Considera que si se sigue presionando al enemigo, este acabará cediendo y la ciudad caerá. Pero Franco tiene la autoridad militar suprema, de manera que el 23 de noviembre la batalla de Madrid concluye, aunque van a seguir combates esporádicos durante toda la guerra, pero los asaltos contra el casco urbano van a terminar. De manera que con el invierno encima, la guerra va a ser larga. No va a terminar en el año 1936. Los dos bandos y la opinión internacional son conscientes de ello. Y por lo tanto se paraliza la ofensiva sobre Madrid, dejando aproximadamente un frente que por el norte llega hasta el Club de Campo, al norte justo de la Casa de Campo. Por el interior de la ciudad alcanza toda la ciudad universitaria, pero no todos sus edificios, ya que, por ejemplo, las facultades de Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias, Farmacia y Medicina, que son las que están más al norte, se encuentran en manos republicanas. Y como comentaba en el vídeo anterior, el Palacete de la Moncloa, la Casa de Velázquez y el Hospital Clínico, y además el Instituto Nacional de Sanidad y las residencias estudiantiles, son los principales edificios ocupados por los franquistas, llegando por el este hasta el Hospital Clínico, justo al lado de la calle Isaac Peral, y por el sur hasta la residencia de estudiantes, justo a la entrada de la calle Princesa. Por lo tanto, es el límite máximo de avance de los franquistas dentro de la ciudad de Madrid. Siguiendo por lo que es el resto de la provincia, se ha llegado a la altura del Puente de la Reina sobre el Manzanares y los republicanos aún mantienen en sus manos algunos barrios o pueblos situados al sur del río, como las colonias y Usera. Más al sur, por la carretera de Andalucía, los republicanos mantienen la población de Villaverde. En cambio, las carreteras de Toledo y Extremadura están completamente en manos de los franquistas. Así queda paralizado el frente a lo largo de el resto de la guerra. El resto del invierno. Va a haber asaltos hacia el norte y hacia el sur de este perímetro, que serán las batallas de la carretera de La Coruña en diciembre y la batalla del Jarama en febrero, que les darán a los franquistas algunos avances. Pero no se va a avanzar hacia el interior de la ciudad hasta el año 1939, hasta el final de la guerra. Sin embargo, el mismo día en que Franco suspende la ofensiva sobre Madrid, los republicanos del norte inician otro ataque, que, como Ricardo de la Cierva ha mencionado, Franco tenía la obsesión por tomar Madrid y los republicanos tenían la obsesión por tomar Oviedo. Ya desde el año 34, cuando la Revolución de Octubre, los mineros asturianos asaltaron la capital de su provincia, el hecho de que Antonio Aranda se sublevara en julio del 36 en Oviedo hizo que la ciudad estuviera cercada durante 3 meses, y ahora mantiene un asedio virtual, ya que solo un estrecho corredor de 25 kilómetros de largo y de apenas 3 kilómetros de anchura le une a Oviedo con Grado, en la zona completamente ocupada por los franquistas. Desde hace más de un mes, Oviedo tiene ese corredor de contacto con el resto de fuerzas franquistas, pero naturalmente está en una situación muy vulnerable, y el 23 de noviembre, el mismo día en que Franco suspende la ofensiva contra Madrid, las fuerzas republicanas de Asturias atacan de nuevo el corredor
de Oviedo-Grado. De hecho, lo logran cortar durante varias horas en dos ocasiones. El 25 de noviembre cerca de Oviedo, en el sector de Cabruñana, y el 1 de diciembre en la zona media del corredor, en el sector del Escamplero. Pero la reacción de Aranda y de las fuerzas de Grado, las fuerzas franquistas, rectifican la posición y la ciudad ni es ocupada ni queda completamente aislada. Pero es solo el primero de una serie de ataques que tendrán lugar durante todo el invierno de 1936 al 37 contra esta ciudad. Hay que recordar otro detalle referente a las fuerzas navales. El día 22 de noviembre, en el puerto de Cartagena, el crucero republicano Miguel de Cervantes, que no recuerdo si ya comenté, acompañó al grueso de la flota republicana al Cantábrico a fin de dar apoyo naval a las fuerzas, sobre todo vizcaínas, que estaban, las fuerzas vascas que habían retrocedido de Guipúzcoa a Vizcaya. Este viaje del crucero Miguel de Cervantes o el acorazado Jaime I y los principales barcos de guerra de la República tuvo lugar a finales de septiembre, pero a finales de octubre los barcos regresaron al Mediterráneo, demasiado tarde para impedir el traslado por mar de abundantes fuerzas del ejército de África, que ya está prácticamente desplegado en la península en su totalidad. Esto quiere decir que a finales de noviembre el crucero Miguel de Cervantes había regresado a Cartagena y, estando en este puerto, recibe el impacto de un torpedo de un submarino no identificado en aquel momento. Ahora sabemos que se trata del submarino italiano Torricelli, que los italianos habían cedido a las fuerzas franquistas, junto con otros varios. Aunque el submarino no es identificado, la República sabe que tiene que ser un submarino italiano, ya que ni un solo submarino ha quedado en manos de las fuerzas franquistas y los submarinos alemanes no están desplegados en el Mediterráneo. Por lo tanto, sabiendo el apoyo que Italia presta a los franquistas, tiene que haber sido un submarino italiano quien ha disparado al Miguel de Cervantes. El barco no se hunde, pero queda gravemente dañado, y debido a que los republicanos carecen de un dique seco del tamaño suficiente para un barco de esta envergadura, ya que está este dique seco en el Ferrol, el Miguel de Cervantes tardará 1 año y medio en volver a entrar en servicio, de manera que ya es el tercer barco de superficie que los republicanos pierden en lo que va de año. Pasamos ahora a hablar de la política exterior. Ya vimos la semana pasada que Alemania e Italia reconocieron al gobierno franquista, y el 25 de noviembre Hitler da un paso más con respecto a su alianza internacional. Firma oficialmente, ya se firmó el borrador el mes pasado, el pacto anti-Comintern, es decir, anticomunista, con los japoneses. Alemania y Japón, que ambos por supuesto tienen ilegalizado al Partido Comunista y son prácticamente vecinos de la Unión Soviética, firman un pacto en el que se enfrentan a la Internacional Comunista. Es un pacto simbólico, pero da a entender que en cualquier conflicto contra fuerzas comunistas, Alemania y Japón apoyarán a los anticomunistas, como ya está haciendo Alemania en España. Este pacto será una de las bases del eje de la Segunda Guerra Mundial, porque de hecho Italia se une a él, al anticomintern, no al eje, en el año 37, y de hecho Alemania e Italia tienen ya un pacto de ayuda mutua, de ayuda a España, también de octubre del 36, al que no se unirá Japón como alianza militar hasta el año 40, pero los tres países van creando su alianza cara a lo que luego será la Segunda Guerra Mundial. Italia entrará en el Comintern en 1937, con lo cual ya es la primera alianza tripartita, aunque no recibe todavía ese nombre porque no es un pacto de defensa militar, entre Alemania, Italia y Japón. Y tras la Guerra Civil, la España franquista, así como Hungría, se unirán al anticomintern.
Ya durante la Segunda Guerra Mundial, 7 países ocupados por Alemania o aliados de Alemania se unirán también al pacto anticominter. También hay que añadir que el 26 de noviembre, aunque no sea un país muy relevante, también Albania reconoce al régimen de Franco. Es una dictadura monárquica dirigida por el rey Sogú y es prácticamente un estado satélite de Italia, que en 1939 acabará anexionándose el reino de Albania. Pero por lo que se refiere a España, el día 28 de noviembre, 10 días después de haber sido reconocido como legítimo jefe del Estado español, Franco firma un pacto con el gobierno de Mussolini, con Italia. El ministro de Exteriores Ciano, yerno de Mussolini, envía a su secretario Anfuso y al jefe de inteligencia militar, general Roata, a Burgos, para que firme el pacto en el que Italia enviará por primera vez tropas de tierra, tropas de infantería, una división completa. Tardará un mes en llegar, pero ya es el primer apoyo de soldados italianos de infantería al gobierno de Franco, así como 50 aviones, 50 tanques y 50 cañones para apoyar el esfuerzo de guerra franquista. A cambio de eso, Franco se compromete a garantizar su neutralidad en cualquier guerra que afecte a Italia. Por lo tanto, si Francia o el Reino Unido acaban enfrentándose con Italia en un hipotético conflicto, España no tolerará el apoyo a los franceses o a los británicos. No se ve obligada a entrar en guerra a favor de Italia, pero garantiza su neutralidad en caso de guerra europea. Y también se firma un acuerdo comercial preferente de España con Italia. Sin embargo, este pacto, aunque aún no se ha firmado y no se conoce, no es oficial, el ataque ya mencionado al crucero Miguel de Cervantes por un submarino sin duda italiano hace que la República, o el representante de la República Española en la Sociedad de Naciones, invoque el artículo 11 para solicitar una reunión del Consejo de la Sociedad. La Sociedad de Naciones, recordemos que es el antecedente de la ONU. Se creó tras la Primera Guerra Mundial para tratar de establecer la paz en el mundo, tratando de resolver los conflictos por medio del diálogo. En lo que llevamos de guerra civil española no se ha pronunciado claramente, porque de hecho la rebelión armada interna no es algo que la Sociedad de Naciones tenga que condenar o combatir, pero ahora que está bastante claro que Alemania, Italia y la Unión Soviética están participando en la guerra civil, la Sociedad de Naciones puede intervenir para impedir que se produzca dicho apoyo, porque entonces se internacionalizaría el conflicto. Todos los comités de no intervención mencionados antes no dependían de la Sociedad de Naciones, eran una iniciativa de franceses y británicos a las que luego se unieron bastante hipócritamente los italianos, los alemanes y los soviéticos y los portugueses. En la reunión del Consejo Consejo de la Sociedad de Naciones, que es como el antecedente del actual Consejo de Seguridad de la ONU, no tendrá mucha utilidad. La solicitó España el 27 de noviembre, pero era bastante inoperante, ya que era mucho más complicado que actualmente. Hoy se pide la mayoría de 2/3 y que ninguno de los 5 miembros permanentes vote en contra para que el Consejo de Seguridad adopte una resolución. En 1936 el Consejo estaba formado no por 15 miembros, sino por 20, de los cuales 15 eran renovables 16 renovables y 4 permanentes. Los 4 permanentes eran Gran Bretaña, Francia, Italia y la Unión Soviética. España, de hecho, la republicana, por supuesto, estaba entre los miembros renovables, pero lo curioso es que para adoptar una resolución el voto debía ser unánime, es decir, no se admitía el voto en contra de ni uno solo de los 20 países del Consejo. Por lo tanto, era bastante inviable que se realizara un
un voto unánime teniendo en cuenta que Italia y Portugal estaban en este momento en el Consejo de la Sociedad. Por lo tanto, esta solicitud fue un brindis al sol para denunciar la participación italiana en la guerra. De todas maneras, los argumentos que tenía la República para denunciar la intervención alemana o italiana quedaron en nada cuando se demuestra que también la Unión Soviética está participando con tanques, aviones. Entonces, al final esto da lugar a acusaciones mutuas de intervención que son aceptadas por ambos bandos. Es decir, están a favor de que se intervenga en su favor, en su bando, pero están en contra de que se apoye al contrario. Esto se debe a algo llamado legitimidad del gobierno. Se creen ambos, franquistas y republicanos, el gobierno legítimo de España, por lo tanto consideran que la ayuda extranjera es bienvenida y lo otro es ilegal. Por lo tanto no tendrá continuidad, es decir, no se traducirá en nada concreto los debates en el Consejo de la Sociedad de Naciones, ni tampoco los acuerdos del Comité de No Intervención de Londres. Para completar la semana de hoy, 28 de noviembre de 1936, hoy es asesinado el dramaturgo Pedro Muñoz Seca, junto con más de 100 personas, en Paracuellos de Jarama. He elegido su muerte como simbólica al coincidir en la semana en que muere también José Antonio y Buenaventura Durruti, aunque este último muriera en combate, para hacer mención de las masacres de Paracuellos de Jarama. Se considera el mayor crimen de guerra cometido por el bando republicano en la Guerra Civil. En 12 ocasiones diferentes, entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre de 1936, un número indeterminado de prisioneros políticos, no menos de 2.000 y puede que hasta 12.000, aunque el número probable sea algo superior a los 2.500, fueron fusilados masivamente en la localidad madrileña de Paracuellos de Jarama, que está a 3 kilómetros al este de Barajas. También se une en ocasiones a las víctimas de Paracuellos con las de Torrejón de Ardoz, que está algo más al sur. Y entre las 2.500 o más víctimas, que es el consenso más global de número de muertos, aparte de Muñoz Seca, que Muñoz Seca fue fusilado por su militancia monárquica a favor de Alfonso XIII. Era un dramaturgo de mucho éxito, inventor del género de la astracanada. Su principal obra es La venganza de Don Mendo, y fue fusilado principalmente por sus ideas políticas. Fue un funcionario del gobierno de Alfonso XIII y declarado simpatizante monárquico. Junto con, en días diferentes, pero también en este mes de matanzas en Paracuellos, también cayeron dos exministros del gobierno de España, Federico Salmón, que fue ministro de Trabajo de la CEDA en 1935, el almirante García de los Reyes, que fue ministro de Marina con Miguel Primo de Rivera, la dictadura de los años 20, Ricardo de la Cierva Codorniu, que era padre del historiador Ricardo de la Cierva, del que ya he hablado en varias ocasiones. Ricardo de la Cierva fue diputado conservador en tiempos de Alfonso XIII y su padre también fue ministro, de hecho. Hablé de un ministro llamado de la Cierva que es el padre de este, que estuvo en el último gabinete de la monarquía. Y también murió en Paracuellos Hernando Fitzjames Stuart, que era tío de la célebre duquesa de Alba y fue medallista olímpico con la selección española de polo en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, medalla de plata. Son las víctimas más ilustres de los fusilamientos de Paracuellos de Jarama, que han tenido también especial relevancia porque se ha acusado reiteradamente a Santiago Carrillo, ya sabemos, líder del Partido Comunista de España durante la transición,
de haber instigado o tolerado estas masacres, porque en este momento Carrillo era secretario de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, por lo tanto responsable del tema de presos. Tenía solo 22 años, era representante de las Juventudes Socialistas Unificadas, y la mayoría de autores, aunque insisto que la polémica se ha mantenido y se sigue manteniendo. De hecho, de la Cierva siempre que fue Ricardo de la Cierva, el historiador, fue ministro en la época en que Carrillo era diputado, y siempre le acusó de haber asesinado a su padre en Paracuellos de Jarama. Naturalmente, Carrillo siempre negó haber dado orden de estas ejecuciones. Lo que la mayoría de autores cree es que era consciente de los fusilamientos. De hecho, era raro no serlo, porque no solo fueron los 2.500 de Paracuellos, sino los muchos miles más en los meses previos a la guerra en todo el territorio. Y naturalmente lo mismo o más sucedía en la España franquista. De manera que ningún político de cualquiera de los dos bandos podía alegar desconocimiento de las masacres. Él podía haberlo evitado como consejero de orden público, pero no hizo nada, eso es lo más probable. La iniciativa y la ejecución la atribuyen la mayoría más a su delegado Segundo Serrano Poncela, que ya habría llevado a cabo pues las órdenes directas de cometer los crímenes. Pero es un tema del que aún hay que seguir investigando. Pero lo que queda bastante claro es que fue la mayor masacre, o conjunto de masacres si se quiere, por parte de la República durante la Guerra Civil. Y el 4 de diciembre, aunque todavía no hemos llegado a esta fecha, se puso fin a estas masacres cuando Melchor Rodríguez fue nombrado director general de prisiones, ya que aunque prisiones dependía de orden público, la mediación de Rodríguez permitió que al menos en la zona de Madrid cesaran los fusilamientos a partir de diciembre del 36. Sigue habiendo ejecuciones con juicio bajo tribunales populares, pero la mayoría de las víctimas en Madrid tuvieron lugar o bien en 1936 o bien ya cuando Franco entró en la ciudad en el 39. Por lo tanto, esta es la peor época este año es el más duro para ambos bandos en la represión. Cuando el tiempo de charla lo permita, ahondaré algo más en estos crímenes de ambas partes en otros lugares de España. Pero coincidiendo con la muerte de José Antonio Idurruti, quería hacer mención a las masacres de Paracuellos, como ya hice de sus equivalentes franquistas, que fueron las masacres de Badajoz de agosto del 36 y que se prolongaron hasta al menos octubre, que el número de muertos fue tal vez similar. Es imposible cuantificar en ninguno de los casos, pero hasta este momento fueron las mayores masacres de la guerra. Y con esto pues damos por concluido esta cuarta semana de noviembre de 1936, en que lo más destacado es que Madrid se ha salvado para la República, pero esto significa que la guerra va a continuar durante mucho tiempo. Veremos si el invierno da lugar a una paralización de las ofensivas o al contrario, se producen cambios importantes en la estrategia militar de ambos bandos. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.